buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada muy fría, aunque menos que el día de ayer, por lo menos así lo dice la temperatura, que ayer eran 5, hoy son 9. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por YouTube y también por TV Ciudad.ui, que luego les vamos a comentar algunas novedades que tiene este sitio de web de nuestro canal. Pero ahora rápidamente vamos a repasar el tiempo a esta hora. Les reiteramos que tenemos 9 grados de temperatura en estos momentos. Decirles que, no sé si tenemos la pantalla ahí. Bueno, si no, les decimos que estará algo nuboso con periodos de cubierto. La temperatura máxima para esta jornada, 15 grados, según indica meteorología para el área metropolitana. El viernes 28, algo nuboso y nuboso con probables precipitaciones. Las temperaturas extremas, 6 y 12 grados. Viene avanzando el frío hacia el fin de semana. Ustedes recuerdan que hay un aviso de bajas temperaturas a partir del próximo viernes, es decir, desde mañana y hasta el lunes. ¿Qué pasará el sábado 29? Claro y algo nuboso, las temperaturas aún irán en descenso, 5 y 9 grados para el área metropolitana. Se irá enfriando aún para el domingo. Bien, compartirles algunos de los temas que tenemos para hasta las 9, para ustedes hasta las 9 de la mañana. Y bueno, es una jornada esta de paro y de recuerdo, porque a 51 años de la huelga general convocada por la CNT en rechazo a la dictadura cívico-militar, hoy hay paro parcial general con distinto tipo de adhesiones según los sindicatos. Los trabajadores y trabajadoras se concentran en la Plaza Huelga General, allí en el intercambiador Beloni, tema que será central de este noticiero. También a horas de que comience la veda electoral, recordemos que es a partir de esta medianoche, para la reflexión hacia las internas del próximo domingo, se dieron a conocer números de nuevas encuestas, de cifras y de la consultora de equipos. En esta última, el Frente Amplio alcanza 44% de la intención de voto contra 39% de la suma de todos los partidos de la coalición de gobierno, números que iremos desgranando en instantes nada más. El juez de lo contencioso administrativo, Pablo Gandini, condenó al Estado a entregar información ambiental del contrato que firmó el gobierno de nuestro país con la empresa GIF Global para el desarrollo de una planta de hidrógeno verde en el departamento de Paysandú. Y bueno, no podemos dejar de hablar de fútbol, porque hoy Uruguay a las 10 de la noche se enfrenta con Bolivia en su segundo partido por la fase de grupos de la Copa América que se está desarrollando en Estados Unidos hasta el 14 de julio. Así que bueno, a las 22 hay partido de Uruguay, que además se ve por TV Ciudad. ¿Qué pasará a partir de las 8:30 de la mañana? Bueno, vamos a estar recibiendo a Fernanda Aguirre de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT para hablar del paro de esta jornada, pero también anoche el PIT-CNT sacó un comunicado en rechazo a lo que sucedió en Bolivia. Bolivia, que bueno, ese tema también lo vamos a estar compartiendo con ustedes, ese intento de golpe de Estado, el posicionamiento de la comunidad internacional en rechazo a los tanques que salieron allí en la Plaza Murillo en La Paz. Así que bueno, muchos temas para compartir. La columna de Eduardo Delgado también sobre las propuestas culturales de los distintos partidos. Ahora vamos a abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. Bueno, muy completa parece en eso, creo que es Boulevard Artigas, si mal no veo a la distancia, ¿no? Bueno, @IM Tránsito, @MBD Transporte. Varela, me dicen acá, muy completo, no sé si hay algún desvío, porque hay mucho tránsito a esa hora. Pero les adelantamos igual que Joaquín Secoilia, entre 8 de octubre y Cornelio Canteira, va a estar cortado hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga. También hasta las 5 de la tarde, General Hornos entre Atanacildo Suárez y Filadelfia, pero el corte se va a extender hasta el 31 de julio por trabajos de repavimentación. Gaboto entre Galicia y La Paz hasta las 6 de la tarde, y Manuel Flores Mora entre Barrio Zamorín y Martínez Trueba va a estar cortado hasta las 20 por trabajos de grúa en la zona.
Y recordemos que esta es una jornada de paro general parcial convocada por el PIT-CNT, como decíamos, en memoria de esta hazaña que fue la huelga general de 1973 en rechazo a la dictadura. La plataforma del paro es, como dijimos, en homenaje a esta huelga, por trabajo digno, también contra la precarización laboral. Y vamos a repasar algunos de los servicios que estarán afectados y cómo paran algunos sindicatos esta jornada. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria resolvió adherir al paro de 9 a 13 horas. En Montevideo el paro es de 24 horas. En las escuelas de Montevideo, Lavalleja y Maldonado el paro será también por 24 horas. En tanto, en el resto del país las clases serán normales. En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada, SINTEP, parará de 9 a 13 horas. La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, nucleados en la UNOT, adhirirá a la medida, pero no hará paro, por lo que el transporte será normal. En cambio, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro, el SUAT, parará entre las 9 y las 13 horas. La Federación de Funcionarios de Salud Pública participará del paro de 6 a 18 horas en Montevideo y el área metropolitana, y la salud privada, el paro se cumplirá de 8 a 14 horas. Los bancos no paran, salvo para la lectura de una proclama entre las 2 de la tarde y las 2:30. El Sindicato Nacional de la Construcción adhiere a la convocatoria a paro parcial en toda la industria, y en Canelones y San José paran de 8 a 14 horas, mientras que en el resto de los departamentos el paro será de 9 a 13. Y a bien pocas horas de que comience la veda electoral para las elecciones del domingo, se dieron a conocer distintas cifras de consultoras y que, bueno, midieron cosas distintas. Está la de cifra y la de equipos. Con respecto a esta última, le da un 44% de intención de voto al Frente Amplio y 39% a la suma de todos los partidos de la coalición sumados. En tanto, cifra midió las internas, que indica que dentro del Frente Amplio, Yamandú Orsi aventaja por 21 puntos a Carolina Cose y Álvaro Delgado 46 puntos por encima de Laura Raffo. La encuesta de cifra fue realizada por teléfonos fijos y celulares y fueron entrevistadas 1.508 personas en todo el país entre el 14 y el 24 de junio. Se relevó preferencias en la interna de los partidos políticos. Entre los frenteamplistas que piensan votar en la interna, 58% prefiere a Yamandú Orsi, 37% a Carolina Cose y 2% a Andrés Lima. Orsi creció 11 puntos desde abril y la consultora señala que este es su mejor momento. Cose, con 37%, tiene un par de puntos menos de apoyo que el mes pasado. Cifra plantea escenarios de máxima y mínima concurrencia y en ambos Orsi supera a Cose. En la interna del Partido Nacional hay 5 precandidatos, pero solo 3 de ellos obtienen al menos 1% de las preferencias totales. Álvaro Delgado es el preferido por el 66% de quienes piensan votar en la interna de ese partido, Laura Raffo por el 20% y Jorge Gandini por el 6%. También en ese caso, en los escenarios de máxima y mínima concurrencia, Delgado se impone con una diferencia importante ante Raffo. En la interna del Partido Colorado, desde Cifra hacen algunas observaciones. Los datos de la encuesta son solamente indicativos. Como son pocos, el margen de error de los datos es mayor, pero el problema más grande es que solo parte de ellos efectivamente concurrirá a votar en la interna. En una interna donde participarán pocos electores, el líder que resulta más atractivo es Ojeda, preferido por casi 4 de cada 10 colorados. Silva aparece en segundo lugar con el 21%, seguido de Viera con 16%, Urméndez con 10% y H con 4%. Por su parte, Equipos Consultores presentó una encuesta realizada entre el 29 de mayo y el 13 de junio a partir de consultas cara a cara y telefónicas realizadas a través de telefonía celular. El tamaño muestral efectivo de las encuestas presenciales y telefónicas fue de 709 casos presenciales y 704 telefónicos, conformando un total de 1.413 casos. La pregunta fue, si las elecciones fueran hoy, ¿a qué partido votarían los uruguayos? Frente Amplio 44%, Partido Nacional 26%, Partido Colorado 9%, Cabildo Abierto 3% y Partido Independiente 1%. Si se comparan los resultados actuales con los de hace 5 años, en junio de 2019, las diferencias son muy amplias. En ese momento el Frente Amplio estaba a más de 20 puntos por debajo de la suma de los partidos de la coalición. Finalmente la diferencia entre bloques en octubre sería de 15 puntos.
Y bueno, y ayer fue acto de cierres de campaña de varios de los precandidatos a la presidencia. Entre ellos, ayer en el Palacio Peñarol, el acto de cierre fue el del Frente Amplio. Allí, en su último discurso como precandidata a la presidencia, Carolina Cose hizo énfasis en que llegó el momento en que Uruguay lidere un proyecto político y la presidencia una mujer. Manifestó en su discurso que cuando las mujeres llegaron a la política, llegaron para mejorarla. Quiero aprovechar que es mi último acto como precandidata del Frente Amplio. Quiero decirles esto, ustedes ni se imaginan la energía que ustedes me dan a mí. Ni se imaginan. Por todo el país. Y es así, esa energía que vamos a ganar. Y es con esa energía que vamos a ganar en primera vuelta. Hasta ahora, los Frente Amplistas no hemos tenido la oportunidad de llevar una mujer al frente. Cuando las mujeres empiezan a votar, mejora la democracia. Cuando empiezan a estudiar, mejora la educación. Cuando empiezan a trabajar, mejoran los ambientes de trabajo. Cuando llegan a puestos de decisión, mejoran los trabajos. Cuando llegan a la política, como lo decía el viejo Valle en 1919, mejora la política. Una mujer tiene que llegar a la presidencia. Y yo me pregunto, ¿no sería maravilloso que le pudiéramos una vez más mostrar al mundo que Uruguay levanta cabeza del retroceso y va a construir la esperanza, abrazado del progresismo y de la mano de una mujer? Por su parte, también le tocó el turno en su discurso de cierre de campaña a Andrés Lima, quien criticó a los integrantes de la coalición de gobierno y dijo que esgrimen como único argumento impedir que el Frente Amplio gane las elecciones. Para Lima, todos los socios de la coalición se mueven por favores y trabajan para que el herrerismo comande la economía. Este gobierno fracasó en seguridad, como ha fracasado en tantos temas. Fracasó, no le puede brindar seguridad al pueblo uruguayo. Y habrá que pensar para los próximos 5 años políticas de Estado en materia de seguridad, involucrando a la comunidad. Y habrá que seguir apostando por la profesionalización de la policía, por más cargos de policía y no solamente llenar vacantes. Habrá que pensar también en mejorar el salario, como lo hizo el Frente Amplio cuando fue gobierno. En los próximos 5 años habrá que mejorar la infraestructura de esos destacamentos y seccionales policiales que hoy se vienen abajo, que hoy se caen, producto de los recortes que este gobierno lleva en todas sus áreas. Y cerrando la oratoria, el precandidato Yamandu Orsi hizo un repaso sobre las diferencias entre el accionar del gobierno de coalición y el Frente Amplio. Lamentó la imagen que proyecta el gobierno uruguayo a través de los escándalos que se han revelado desde la torre ejecutiva. No nos da lo mismo que mientras por un lado nos dicen que tenemos que transformar la educación, se deja afuera a los docentes de todo ámbito de decisión e incluso se los persigue y se genera miedo. No nos da lo mismo que mientras todos sabemos y todo el país sabe que ha avanzado el narcotráfico, se abran las puertas para que las transacciones en efectivo sean de 100 y pico de mil dólares. No nos da lo mismo que mientras por un lado nos dicen que hay que mejorar la seguridad y que lo están haciendo, se descubre una asociación para delinquir en un piso entero de la torre ejecutiva con un solo integrante. No nos da lo mismo. No nos da lo mismo
reconocer que vivimos en un país que ha sido ejemplo en el mundo de reglas claras de juego, y mientras tanto las noticias que van saliendo de acá para afuera son de un escándalo tras otro. No nos da lo mismo que mientras se dice vamos a crear brigadas para mejorar la seguridad, no sé qué, y por otro lado la seguridad sigue complicada y aparentemente no estarían integrando el gobierno. No da todo lo mismo, no vale todo lo mismo en Uruguay. Somos esa fuerza política que fue capaz de crear el FONASA, de crear el Hospital de Ojos, como decía Carolina recién. Y seremos la fuerza política que iremos para modificar, ir a una segunda fase del Sistema Nacional Integrado de Salud, porque nosotros no vamos a dejar caer las mutualistas. Por su parte, desde el Partido Nacional también hubo cierre de campaña. En este caso, Álvaro Delgado, precandidato del Partido Nacional, aseguró que quiere ser el presidente de todos los uruguayos y quien una a la coalición y a todos los partidos. Aseguró que aspira a romper con la división y a lograr las adhesiones de quienes no los votaron en 2019. Quiero ser el presidente que pueda unir a los uruguayos, que están hartos de la división y de la pelea. Quiero ser el presidente que reúna la confianza de los blancos, por supuesto, pero además, quiero ser el presidente que reúna la confianza de toda la coalición de gobierno, que va a votar junta. Y quiero ser el presidente que pueda mirar a los ojos a aquellos que no nos votaron en el 2019, a los que no nos votaron por la razón que fuera. Vamos a bajar un minuto la baucela que mañana hay Partido Uruguay. Y tengo que enviar la garganta para mañana. Yo quiero ser el presidente que pueda enamorar a aquellos que no nos votaron en 2019. No los fanáticos, no los convencidos, sobre todo aquellos que jamás van a ir a un acto, jamás van a estar en acto, aquellos que jamás van a poner la calcomanía, pero que nos están mirando. Por su parte, el diputado Martín Lema dijo que el Partido Nacional debería anunciar la fórmula una vez culminada la jornada electoral y ya conocidos los resultados del domingo de noche. Y durante el acto de cierre, además del precandidato Álvaro Delgado, Lema prefirió no pronunciarse acerca de si la fórmula debe ser paritaria y se mostró conforme, además, con la campaña realizada. En el Partido Nacional se respira una unidad histórica y por eso aprovechar a saludar a compañeros del partido que están en otras expresiones electorales. En lo personal estoy sumamente conforme y contento con lo que ha sido el crecimiento de Álvaro Delgado en el correr de la campaña, en donde se ha convertido en un candidato de vara alta. Domingo, después que terminen las internas, ¿tiene que salir la fórmula del Partido Nacional? Sí. 1 y 2, ¿eso sería lo ideal y que sea paritaria? Hoy estamos disputando una elección interna con compañeros que respetamos y queremos muchos, que todos van a tratar de construir cada uno los resultados. Por respeto no hay que establecer posiciones previas, vamos a buscar que Álvaro sea más votado el 30 y en esa línea venimos trabajando. ¿Considerás que tiene que ser paritaria esa fórmula? El 30 de noche se va a resolver. Por su parte, la precandidata del Partido Nacional, Laura Raffo, destacó la característica propositiva de su campaña y repasó el recorrido por distintos rincones del territorio nacional. Destacó la gestión de la calle Pou para sentar las bases de un eventual próximo gobierno. Hemos decidido hacer una campaña de propuestas, una campaña con soluciones para lo que nos plantean los uruguayos. Ninguna de estas propuestas sería posible
si no pudiéramos hacerlas sobre la gran base de crecimiento y desarrollo que realizó el gobierno de nuestro presidente Luis Lacalle Pou. Y vamos a crear 15.000 puestos de trabajo en el primer año de gobierno. Es un compromiso a los uruguayos que nos piden seguir siendo firmes con el delito. Les devolvemos también nuestra propuesta de votar los allanamientos nocturnos, incrementar la Guardia Republicana, duplicar las cámaras de videovigilancia y nuestro firme compromiso de mantener siempre el combate frontal al narcotráfico y al crimen organizado. No podemos permitir que el crecimiento se detenga. No podemos permitir que las transformaciones queden a mitad de camino. No podemos permitir que nos roben nuestro futuro. A diferencia del Frente Amplio, estamos acá para sumar, no para dividir. Y hay un detalle bien interesante que es importante conocer de aquí al domingo, porque la Junta Electoral de Montevideo, su presidenta, concretamente Mari López, dijo que las personas tienen derecho a retirarse del cuarto de votación si no está la lista que quieren votar. Esto recordando que además la Corte Electoral no va a distribuir las listas, por lo que se recomienda que las personas lleven la hoja de votación de su preferencia. No necesariamente van a estar en el cuarto secreto. Los delegados van a ir a cada circuito y llevar las hojas de votación, pero es probable que el ciudadano no la encuentre. Van a haber más de 400 listas en el cuarto secreto y en realidad va a haber 1 o 2 mesas para disponerlas todas ahí y entonces aunque estén, va a ser muy difícil encontrarla. De cualquier manera, hay una posibilidad de que si una persona se olvida, piensa que la va a encontrar y no la encontró, puede retirarse del circuito y volver a ingresar con el voto para votar. Además, López explicó cómo se desarrollará el plan piloto de escaneo de huella digital en 553 circuitos. El objetivo es identificar, no es de identificación, se va a tomar la huella de las personas para identificarlas. Entonces eso, el plan piloto, después se evaluará, ¿no?, si funciona o no, pero esto lo que va a hacer es, yo creo que minimizar los votos observados. Y esto se va a dar para todas las personas que concurran a ese circuito. ¿Es optativo? ¿La gente puede elegir si poner la huella o no? Sí, en este momento es un plan piloto, entonces la persona, por supuesto, puede decidir que no le tomen la huella. Y uno de los temas que ha estado en campaña tiene que ver con la reforma de la seguridad social, concretamente además con una iniciativa que está por confirmarse o no en la Corte Electoral, de acuerdo a la iniciativa que propuso el PIT-CNT junto con otras organizaciones sociales de reforma previsional. Pero para hablar de este tema estamos convocando a Ernesto Murro, exministro de Trabajo, expresidente del Banco de Previsión Social, a quien ya le damos la bienvenida. Bueno, le agradecemos mucho estos minutos esta mañana en MD Noticias. Murro, bienvenido. Muy buenos días, Pilar, muy buenos días, teleaudiencia. Muchísimas gracias por esta oportunidad de intercambiar información y opiniones. Claro, porque, bueno, como decía, el tema de la reforma previsional es un tema de campaña y desde la coalición de gobierno, además el propio exministro ahora de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dice que, bueno, defienden que ha mejorado el empleo y el salario real, pero desde el Instituto Cuesta Duarte, bueno, tienen una visión bien distinta, que además aumentó la desigualdad. ¿Cómo se compatibiliza esto con con el sistema previsional vigente? Creo que es muy importante, como tú lo haces, Pilar, interrelacionar, vincular lo que es los temas del trabajo, del empleo, de la informalidad, de la calidad del empleo, de los salarios, de la negociación colectiva, con la seguridad social. Y allí el Frente Amplio ha definido, ni más ni menos que en su Congreso, previamente en su plenario nacional del
14 de octubre del año pasado, en el Congreso del 10 de diciembre, su posición en torno a la reforma de la seguridad social. Y bueno, y creo que allí, luego de las elecciones de este próximo domingo, el Frente Amplio analizará, dado que seguramente va a haber plebiscito el próximo 27 de octubre en las elecciones nacionales, analizarán nuevamente la posición que ha tomado respecto al tema de la reforma. En relación al tema de la calidad del empleo y de los salarios, en primer lugar yo creo que hay que destacar lo que hicimos históricamente en el Uruguay, por las luchas sociales, por las decisiones políticas, desde el propio Valle de Ordóñez, desde antes, desde las reformas y las mejoras que se hicieron en la década del 40 del siglo pasado, pero también lo que hicimos en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Recordemos que llegamos con 40% de pobreza, 40% de informalidad, sin consejos de salario funcionando hacía 12 años, solamente funcionaban para 2 o 3 gremios, y bueno, reinstauramos la negociación colectiva. La negociación colectiva fue importante, fue muy importante, porque en Uruguay además los salarios están vinculados a las jubilaciones y pensiones desde 1989. Y la principal fuente de ingresos de plata al bolsillo para la gente, felizmente en Uruguay, son los salarios, las jubilaciones y las pensiones. Por tanto, una cosa es la negociación colectiva que hubo en este periodo de gobierno, de la coalición de gobierno encabezada por el presidente Lacalle Pou, donde sin duda, y es importante, hubo negociación colectiva. Pero lo que más hubo fue conversaciones, porque este gobierno durante 2020, 2021, 2022, 2023 rebajó, hizo caer los salarios, las jubilaciones. Claro. Muro, yo lo que le quería preguntar... Y ahora hay un repechaje. Ajá. Pero lo que se perdió, se perdió. Y eso no lo dice solamente los trabajadores organizados en el PIT-CNT, los jubilados organizados en la Organización de Jubilados y Pensionistas, no lo dice solamente el Frente Amplio, lo dice una consultora que no está vinculada al Frente Amplio como Exante, que muestra que entre 2023 comparado con 2019, el 80% de las personas de los hogares del Uruguay, el 80% perdieron plata. Muro, yo le quería preguntar una cuestión que, bueno, en caso de ganar la iniciativa que impulsa esta reforma constitucional que impulsan las organizaciones sociales en este plebiscito, que además no hay una posición clara del Frente Amplio con respecto a la misma. ¿No ponen un brete esta iniciativa en caso de ganar al próximo gobierno? ¿Y cómo se compatibiliza con un diálogo social que también lo sigue manejando el Frente Amplio? Diálogo social sobre seguridad social, claro. En primer lugar, Pilar, nosotros estaremos, como hemos estado siempre, más allá de dar nuestras opiniones cuando se nos consulta. Yo no soy dirigente de nada, he tenido sí el honor de representar el Frente Amplio en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la presidencia del BPS, y representaron la llamada Comisión de Expertos. Yo no soy dirigente de nada, pero opino. Cuando se me solicita, escribo mis opiniones, y creo que acá es muy importante que pasen las elecciones internas, que se vean los resultados, y luego el Frente Amplio volverá a analizar y a discutir. Porque en su Congreso el Frente Amplio unánimemente resolvió cosas sobre, por ejemplo, que es necesario hacer una reforma integral de la seguridad social, de toda la seguridad social, de todas las cajas, no solamente de jubilaciones y pensiones, sino también de las asignaciones familiares, del seguro de paro, de la creación del sistema de cuidados, que este gobierno no solamente estancó el sistema de cuidado que habíamos iniciado en 2015, sino que lo hizo retroceder, de los retrocesos que hemos tenido en estos años. Yo hablaba recién de la pérdida de ingresos, pero estamos hablando también de la pérdida de calidad de empleo. Miren, datos oficiales del BPS. En los últimos 10 años, entre 2003 y 2022, lo único que creció en Uruguay en registro en la seguridad social son los trabajadores autónomos, unipersonales, monotributistas, trabajadores por la cuenta, sin empleados. Todos los demás grupos, por ejemplo, las microempresas, que son hasta 4 personas, las pequeñas, que son hasta 19, las medianas, todas
se mantuvieron o decrecieron. Y esta es una nueva realidad. Ya en el gobierno del Frente Amplio, los sectores de trabajadores autónomos independientes por la cuenta le empezamos a dar derechos a las pequeñas empresas, como el sistema de salud, ni más ni menos, las licencias por enfermedad, maternidad, paternidad. Hay que seguir en ese camino. Y eso implica una reforma general del sistema. Pero además implica... ¿No afecta entonces mejora. si se aprueba esta reforma, que no queda en un brete y con desfinanciación? El tema de la financiación también es parte de la reforma que el Frente Amplio propone en su Congreso, en su programa. Es el único partido político que tiene un programa único, que sus candidatos pueden hacer como anoche actos conjuntos. Y en su programa está muy claro la mejora de los ingresos, de los salarios y de las jubilaciones. Fíjense ustedes que en estos 4 años tenemos, lamentablemente, vergonzosamente, casi 550.000 trabajadoras y trabajadores en Uruguay que ganan menos de 25.000 pesos. Tenemos esa pérdida de ingresos que decíamos. Tenemos este crecimiento del trabajo por cuenta propia, donde hay más informalidad, donde hay más pobreza. Tenemos, y esto no lo decimos solamente nosotros, las quejas que tiene el sector rural, que tiene incluso el sector industrial contra el gobierno, de lo poco que ha hecho este gobierno para defender la producción agropecuaria y la producción industrial, pese a todo lo que había prometido. Bien. La disminución, Pilar, en la falta de controles. Se eliminó el control del transporte en camiones. Cuando, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que tampoco es frente amplista, ni de las izquierdas latinoamericanas, dice que por lo mínimo hay una evasión de 120 millones de dólares anuales en el transporte de camiones, y algunos otros informes muy importantes a nivel nacional e internacional hablan de hasta 500 millones de evasión. Bueno, este gobierno anuló el control del transporte de camiones que habíamos acordado tripartitamente. Bien. Ahora incluso dejó de aplicar controles en las balanzas de los camiones. Bueno, seguiremos hablando. Sí, seguiremos hablando luego de las internas. Entonces, conocido el resultado, conocido si se llegan a las firmas, para afinar un poco más cuál sería la propuesta en este caso del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene su propuesta, se puede consultar en la página 40, 41, 42 del programa, que ese es el programa del Frente Amplio. Veremos con el respeto a la ciudadanía lo que se resuelve en octubre, y sin duda que, por ejemplo, otra de las características, Pilar, Uruguay hasta hace pocos años estaba en primero, segundo, tercer lugar en cuanto a la cantidad de impuestos que se pagaban en el país en relación a la economía. Ha bajado. Está hoy en quinto lugar, y sin embargo eso da posibilidades dentro de lo que ha aprobado el programa de Frente Amplio de generar nuevos mecanismos de financiamiento, además de corregir todas estas cosas que estamos hablando, que son no solamente la disminución de los controles, la disminución de los controles que se ha hecho en el lavado de dinero, esto de permitir que por más de $100.000 se puedan hacer compras de casas, bienes, vehículos, sin demostrar de dónde surgió la plata, que eso también lo hizo este gobierno, y al mismo tiempo una negociación colectiva en serio, no una conversación, porque reitero, este gobierno hizo funcionar los consejos de salarios, pero lo hizo bajar los salarios, hizo bajar las jubilaciones, hizo bajar las condiciones de trabajo, como se ve en estos datos objetivos que estamos brindando, y eso hay que revertirlo como parte de un proceso general de cambio que necesita el país, que no es un cambio Ernesto Murro, solamente... tenemos que cerrar porque tenemos que ir a una brevísima pausa y bueno, seguiremos conversando en otro momento. Gracias por estos minutos. Agradecerles a ustedes y permítanme en este último segundo un saludo muy especial en este 27 de junio por recordar lo que fue el golpe cívico-militar, la huelga general de los trabajadores y también la satisfacción que tenemos en estas horas de la mañana porque se ha parado ese intento de golpe en Bolivia, y en este tipo de cosas las uruguayas y los uruguayos
debemos estar presentes. Cómo no, así es, y lo vamos a seguir profundizando además en este noticiero. Gracias por ahora. Y nosotros ahora hacemos una brevísima pausa y seguimos con más MBD Noticias hasta las 9. Es una jornada donde a partir de las 9 de la mañana el PIT-CNT convocó a un paro general parcial y por este tema estamos convocando a Fernanda Aguirre de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT para que nos hable de el porqué de este paro que tiene, bueno, varios motivos de convocatoria. Fernanda, un gusto tenerte esta mañana aquí. Bueno, ¿Cómo estás? Muchas gracias, es un gusto para mí estar aquí también. Huelga general. Es como la primera convocatoria cuando se cumplen hoy 51 años de esta hazaña, digo Sí. yo, del movimiento sindical, pero también hay otros reclamos, ¿no? Sí, bueno, ni que hablar que un día como hoy los compañeros y compañeras organizados en el movimiento obrero hicieron una de las gestas de resistencia que más nos llena de orgullo de nuestro movimiento sindical, ¿no? Ayer la compañera del Congreso Obrero Textil explicaba con claridad aquí mismo cómo se organizó el conjunto del movimiento obrero para, con una huelga general, enfrentar el golpe de Estado. Para nosotros eso es muy importante, no solo por el proceso de resistencia al golpe de Estado que se hizo a través de la huelga general, sino lo importante de la decisión anticipada de esa medida de lucha que data de los orígenes de la unificación del movimiento obrero. Nosotros teníamos como movimiento obrero definido enfrentar con una huelga general, con ocupación de lugares de trabajo, cuando el proceso de unificación del movimiento sindical, es de la génesis de la CNT, el resistir la opresión y el resistir el ataque a la vida en democracia, sí, en democracia, claro. Que nos parece fundamental rescatar también, no solo el momento de la huelga general, sino el momento de la definición tan anticipada, porque tan anticipadamente también se venían generando la escalada de autoritarismo en nuestro país para preparar el golpe, ¿no? Eso es por una parte, que como decías, también lo tratamos ayer en la parte histórica, pero también dentro de la proclama de hoy se habla de un trabajo digno, de la necesidad de precarización, contra la precarización laboral, contra la pérdida de derechos, en defensa de las libertades públicas y también en rechazo de la represión y pesquisas ilegales. Te digo porque esto también lo ato con esto que me estás diciendo, ¿no? Del cuidado de la democracia en todos sus ámbitos. ¿Cuáles son las situaciones más apremiantes que hoy se están denunciando, por las cuales además algunos sindicatos paran 24 horas? Sí, bueno, la situación en este momento en particular, por ejemplo, del sector de la pesca, es absolutamente escandaloso. Es escandalosa la represión que vivieron los compañeros y compañeras, donde en el marco de una reunión de consejo de salario en la puerta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin que saliera ninguna autoridad de la institución, agarraron a balazos a los compañeros que estaban pacíficamente parados en la calle, por definición y aplicación de la LUC, porque permite que el encargado del operativo defina que te va a agarrar a balazo. Reprimieron gratuitamente, todos lo pudieron ver, a los compañeros que estaban después de 6 meses pidiendo por trabajar y si no les daban trabajo frente a un local patronal, que les dieran el seguro de paro. Bueno, el Estado, el gobierno, no se hizo caso, sigue haciendo caso omiso de que haya 3.000 familias sin ingreso para sobrevivir. Y la respuesta del Estado a través de las fuerzas policiales es reprimirlos brutalmente con balazos, diciendo que están aplicando la ley porque la LUC los habilita.
también la Constitución le dice que tiene que encargarse de sus ciudadanos y que no los puede dejar morirse de hambre. Claro. Y esa ley, esas normas que nos rigen, no las aplican, porque los compañeros están hace 6 meses sin ingreso frente a una decisión de paro patronal, que incluso les tendrían que haber sacado los permisos de pesca porque viola absolutamente toda la normativa vigente. ¿Qué pasa con, por ejemplo, bueno, estamos casi en vísperas, ¿no?, de una elección interna? ¿Ustedes han planteado, se han reunido, tienen previsto tener una incidencia a nivel de las distintas candidaturas de los partidos políticos pensando en las propuestas del PIT-CNT? Bueno, nosotros ponemos siempre arriba de la mesa lo que son nuestras reivindicaciones. Creo que sería muy importante que el universo político las tuviera en cuenta. ¿Se van a reunir? No lo tenemos agendado al día de hoy, eso se verá. En general surgen propuestas de esa dirección, pero yo creo que los candidatos con sensibilidad a las propuestas del movimiento social, a los trabajadores que somos los que hacemos funcionar el mundo, deberían interesarse por mutus propio sobre la voz de los trabajadores y trabajadoras organizadas, ¿no? Nosotros tenemos agenda, tenemos propuestas de cómo desprecarizar el mundo del trabajo, entre otras cosas, por ejemplo, no vaciar de contenido los consejos de salario, donde ha sido una herramienta en este periodo de gobierno para precarizar las condiciones laborales, para rebajar el salario, como nos pasó en nuestro sector, preponderando siempre el interés de las patronales y dejando relegados el interés de los trabajadores, que vivimos nuestro esfuerzo, no el esfuerzo ajeno, y que nuestros ingresos son para sobrevivir, para comer, para hacer la feria, claro, para pagar la luz, no para enriquecernos. Claro, yo te quería, viste que los tiempos son cortos y se empieza el paro a las 9, pero digo, sí, ayer hubo una expresión del PIT-CNT con respecto a lo que estaba pasando en Bolivia, y ato también con lo de la huelga general que motiva este paro. Sí. No sé si tenemos esas imágenes donde el movimiento obrero de Bolivia se pronuncia, a ver si escuchamos. La Central Obrera Boliviana hace conocer al pueblo boliviano, a esos hombres y mujeres que ya han vivido en el pasado estos crudos momentos y nefastos para la historia de la democracia constitucional y nacional del país. A esos jóvenes que ya vivieron un golpe de Estado el 2019 y que hoy presencian en este momento de vida un cruel y sorprendente nuevo golpe de Estado militar. Bien, allí estábamos escuchando lo que fue ayer la expresión sí. Y el PIT-CNT que sacó además también un comunicado, además por suerte no, digo, las autoridades de prácticamente todo el continente y de todo el mundo, bueno, ni que hablar Uruguay. Bueno, con respecto a eso... ¿Qué reflexión te merece, no? Digo, hay un riesgo de avance... Nosotros entendemos que el proceso autoritarista en Latinoamérica fue dirigido por el imperio norteamericano. Nosotros vivimos las dictaduras no solo en Uruguay, sino en todo el Cono Sur. En el año de mi nacimiento, en el 75, se efectivizaba y se firmaba el Plan Cóndor, que era una coordinación transnacional para la criminalidad de los estados contra sus pueblos, que nos costó desapariciones que todavía sufrimos, asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de identidades y robo de bebés, todo ese horror que vivimos, y bueno, y ver cómo los compañeros al día de hoy en Bolivia, organizados en su movimiento obrero, resisten como resistimos nosotros con una huelga general, no hace más que estremecernos y que ponernos absolutamente a las órdenes de los compañeros y compañeras para defendernos contra la opresión, defendernos contra la vulneración de nuestros pueblos, ¿no? Es tremendo, pero hay que estar muy alerta, ¿no? Hay que estar muy alerta porque yo creo que una de las virtudes de la huelga general fue la anticipación en su decisión. Y cuando nosotros vemos escaladas autoritarias en nuestro país, en nuestra región, en nuestro continente, hay que anticiparse a tomar las decisiones necesarias para defendernos de estos atropellos que queremos que nuestros pueblos no los vivan nunca más.
Bien, Fernanda, muchísimas gracias por estos favor. minutos y seguiremos hablando porque hay otros temas que quedaron en carpeta. Sí, uno de los temas que quedó en carpeta que te quería mencionar, viendo la cara de los compañeros bolivianos, es los compañeros cañeros de UTAA, que también están viviendo una vulneración de derechos brutal, sin convenio colectivo, y no son solo cañeros, también son cañeras. Ayer estuvimos con las compañeras que plantan la caña y que viven una situación atroz y que también hay que enfrentarla para desprecarizar esas condiciones de vida tan terribles. Y que hemos cubierto además porque están allí frente al Palacio Legislativo. Gracias, Fernanda. Muchas gracias, hasta la próxima. a ustedes. Y nosotros ahora seguimos con otros temas porque la Comisión Nacional de Sitios de Memoria rechazó el pedido del CODICEM para rever la colocación de una placa en el Instituto de Formación Docente de Paysandú en homenaje a la docente Raquel Kulnev y ordenó que se realicen las coordinaciones necesarias para cumplir esta resolución. El 24 de mayo, la presidenta del CODICEM, Virginia Cáceres, envió una carta a la Comisión Nacional de Sitios de Memoria solicitando rever la colocación de una placa en el Instituto de Formación Docente Sanducero porque no se cumplían los requisitos. Para fundamentar este pedido, Cáceres se basó en un informe de la asesora letrada de la ANEP, Marcela Pérez, quien afirmó que la homenajeada Raquel Kulnev había sido detenida correctamente por los militares en junio de 1972 por grafitear la pared del Instituto Magisterial, hoy de Formación Docente, del cual había egresado el año anterior. Tenía 21 años y fue procesada en septiembre de 1972 por la justicia militar, en base al artículo 137 del Código Penal Militar, conspiración seguida de actos preparatorios. Raquel murió en julio de 1977 sin asistencia, tras una agonía de 4 años por problemas hepáticos no tratados, tal como lo confirmó la autopsia histórica. En base a estos elementos e informes del Instituto de Formación Docente Local, la Comisión Nacional de Sitios de Memoria evaluó como correcto el pedido recibido desde el gremio de estudiantes, de la Comisión de Memoria y de la Intersocial de Paysandú de colocar una placa. En la resolución del 19 de octubre de 2022 y en la firmada este miércoles 26 por su presidenta Virginia Martínez, la Comisión Nacional sostiene que la placa debe ir en ese lugar porque la historia de Raquel Kulnev-Hein y las causas de su detención y fallecimiento se encuentran íntimamente ligadas al Instituto de Formación Docente de la ciudad de Paysandú. Por eso estableció mantener en todos sus términos la resolución de esta Comisión número 47 de 2022 y solicitar al Consejo Directivo Central de la ANEP se dispongan las coordinaciones necesarias para dar cumplimiento. Y como todos los jueves en la columna cultural estamos recibiendo con muchísimo gusto a nuestro compañero Eduardo Delgado con novedades vinculadas a las internas de este país. ¿Cómo andás, Eduardo? Pilar, un gusto saludarte. Así es, una columna cultural diferente hoy, porque a 3 días de las internas de todos los partidos, vamos a repasar un poco qué proponen algunos partidos y algunos precandidatos a nivel de propuestas culturales. Y comenzamos con el Partido Nacional, con Álvaro Delgado, el amplio favorito en las internas nacionalistas, y también con lo que propone el sector Sumar, que, bueno, postula a Laura Raffo como su candidata a la presidenta. Vamos a ver un poquito qué proponen cada uno de estos precandidatos del Partido Nacional. Álvaro Delgado propone facilitar espacios para la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones culturales, asegurando que todas las voces sean escuchadas, fortalecer la coordinación con los gobiernos departamentales, que el SODRE continúe siendo una herramienta de descentralización cultural, desarrollar estrategias para preservar y promover el patrimonio cultural de todas las comunidades, reconociendo su importancia en la identidad nacional. También continuar promoviendo los fondos regionales de infraestructura, evaluar el Sistema Nacional de Museos, así como elaborar y desplegar una estrategia global que permita un mejor aprovechamiento y conservación de los acervos. El programa incluye un ítem dedicado a industrias culturales y creativas como una herramienta clave para contribuir a la integración de las franjas más marginalizadas de la población. Plantea incorporar el concepto de turismo cultural en la agenda de promoción del país. También propone estudiar cambios en la gobernanza cultural a nivel nacional que incluyan potenciar el alcance de varios institutos creados en la órbita de la Dirección Nacional de Cultura. Laura Raffo propone impulsar las industrias creativas, reconocer a los creativos como profesionales y fomentar la creación de los mercados laborales específicos como una estrategia clave. Además, propone explorar estrategias de exportación de servicios culturales para proyectar la cultura uruguaya en el exterior, siguiendo el ejemplo de la industria audiovisual y de la creación de la ACAU.
También propone estudios sobre hábitos culturales y establecer mecanismos de colaboración en el sector privado para obtener apoyo financiero, promover las artes visuales en espacios públicos en Uruguay y en el exterior, formar artistas y educadores en metodologías inclusivas y adaptaciones necesarias para trabajar con personas con diversidad funcional, garantizando la calidad y la efectividad de los programas de inclusión. Promover, respetando la autonomía departamental, la creación de direcciones generales de cultura en cada uno de los departamentos. Además, se propone que los gobiernos departamentales, a través de las juntas departamentales, asignen un presupuesto adecuado para un plan quinquenal de cultura. Bueno, variadas entonces las propuestas. Así es, algunas con coincidencias, otras con algunas diferencias, matices que plantean estos dos precandidatos nacionalistas. En cuanto al Frente Amplio, bueno, las bases programáticas de este partido incluyen un capítulo entero dedicado a la cultura, que habla de que también la cultura, además de ser un derecho fundamental, atraviesa toda la propuesta programática de este partido. Sus tres precandidatos se comprometen justamente a cumplir con estas bases programáticas. En el caso de Orsi, dice que si hay que anunciar otras medidas, son después de las internas. En cambio, Carolina Cose ha anunciado una batería de diferentes medidas en muchas áreas, entre ellas en cultura, habla de una ley nacional de incentivo a la cultura. Si le parece, antes de despedirnos, vemos justamente parte de esta amplia gama de propuestas de cultura del Frente Amplio y agregar que en redes de MB Noticias también incluiremos algunas de las propuestas que tienen tres de los precandidatos del Partido Colorado. Gracias, Eduardo. Un gusto. Es momento de ordenar la institucionalidad cultural para construir la unidad política y territorial que genere el salto cualitativo que el Uruguay del mañana necesita, promoviendo una cultura de y para la ciudadanía y no de los gobiernos de turno, expresa el programa del Frente Amplio. Postula actualizar la denominación del Ministerio de Educación y Cultura, que pasará a llamarse Ministerio de las Culturas, las Artes, los Patrimonios y la Educación. Propone el rediseño del actual organismo, manteniendo los costos operativos actuales, asentado en los principios de descentralización, participación y protagonismo de la ciudadanía, del desarrollo y la promoción de las culturas locales. Promueve la creación de consejos departamentales de cultura con injerencia en planificación y ejecución de políticas culturales, a lo que suma el asumir la prioridad y el incremento progresivo y sostenido del compromiso presupuestal en cultura, orientado a avanzar los indicadores que establecen los organismos internacionales idóneos en la materia en el menor plazo posible. Construir de forma participativa un plan estratégico y una ley nacional de cultura y derechos culturales, crear un sistema nacional de culturas y crear herramientas para la evaluación y monitoreo de las políticas culturales. Retomar los centros MEC y profundizar el proceso de descentralización cultural, incorporar acciones afirmativas en las políticas e instrumentos de incentivo a la creación cultural, orientadas a corregir las múltiples desigualdades. Impulsar la promoción cultural para los adultos mayores como parte de una estrategia de envejecimiento activo. El Canal Público Nacional debe ser el protagonista de la descentralización cultural, generando parte de su programación en todo el territorio nacional y debe asegurarse el presupuesto para ello. Fomentar las industrias creativas en todas las áreas artísticas y culturales a través de políticas y promover la creación y la interpretación cultural uruguaya en nuestra política exterior, además de desarrollar estrategias para el turismo cultural, de fomento al turismo receptivo e interno. El Frente entiende a Antel como la principal empresa de telecomunicaciones y por eso Antel TV debe ser la plataforma de streaming nacional que permita a toda la sociedad y en todo el territorio acceder a la cultura nacional y los canales de TV abierta, locales y nacionales, desde todos los dispositivos. Y llegamos así al final de esta primera edición de MBD Noticias. Nos estamos reencontrando mañana bien tempranito a las 8 en punto, aquí con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien.